Queridos alumnos, buenos días. Vamos a ponernos en orden porque nos toca nuestra clase de literatura. Hoy vamos a ver a un grande de los grandes de la literatura universal, como es Miguel de Cervantes Saavedra, conocido también en el mundo literario como el Manco de Lepanto. Como vimos en las clases anteriores, estamos viendo el estado del renacimiento literario en España. España está pasando por el mejor momento en su literatura y hay novedades con esta nueva corriente literaria que enmarcaba el volver hacia las formas antiguas de la literatura basadas en los griegos y en los romanos, por eso se le llamó el Renacimiento, ¿ya? Y que tenía obviamente también por principio la búsqueda de que el centro de toda preocupación del hombre sea el propio hombre. Vimos la clase anterior a una novedad del Renacimiento que fue la novela picaresca, ¿sí? ¿Se recuerdan? Vimos a Lazarillo de Tormes con su estructura, con el antihéroe que plasma, se ve en el Lazarillo y que muestra la forma real, cruda de la sociedad española de esa época. Bien, pero es en el realismo español, en la literatura, que aparece un grande de entre los grandes. Tanto así que su nombre pasó a ser, pues, entre los más ilustres de los literatos de todo el universo. La fecha de su muerte, un 23 de abril de 1616, ha sido tomado por el mundo como el Día del Idioma Español. Sí, no lo pudimos celebrar porque ya no estábamos ya en las clases en aula, ¿ya? Y como les digo, es el creador y padre de lo que es la novela moderna. Bien, con todos esos detalles de este autor, desarrollemos esta clase, por favor. Miguel de Cervantes Saavedra pertenece a este grupo de grandes escritores del Renacimiento español. Nace en 1547 y muere en 1616. Y como dice nuestra primera anotación, es el representante más brillante de la literatura española. Y para algunos, de todo el universo. Nace en Alcalá de Henares, sí, y muere en Madrid. Se sabe que era de origen un tanto humilde. Participó, se enrola en el ejército español y participa en muchas batallas, pero la batalla que marca su vida es la batalla en Lepanto, ¿ya? Es que es allí donde es herido, y esa herida es tan mal curada que hace que él pierda la utilidad, la movilidad de su mano izquierda. Por ello, ahí es donde se le apoda como el Manco de Lepanto, pero no es que no tuviera el brazo estaba allí, sino que no lo podía usar, ¿sí? Después de salir de ese mal, nos dice la historia que él vuelve se cura rápidamente y con el otro brazo útil sigue enrolándose en el ejército. Al final cae prisionero por unos piratas, ya en la época habían piratas, que no fue nada fácil escapar de ellos porque le duró 5 años de su vida la prisión con los piratas. Vuelve después a España, después de huir, se casa, tiene una hija, pasa por otras penurias más porque va a la cárcel, en la cárcel escribe algunas obras de las que vamos a ver, ¿sí? Hasta que llega a su máxima gloria, que es Don Quijote de la Mancha. Obras que escribió este gran literato español. La Galatea es su primera obra, es una novela pastoril. ¿Qué es una novela pastoril? Es una novela que cuenta a los amores y tristezas de dos pastores, ¿sí? Escribe la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605 y en 1615 la segunda parte, ya que Don Quijote de la Mancha es una obra que tiene dos partes, ¿sí? Y ya te voy a explicar de ese asunto. También escribe los trabajos de Pérsiles y Segismundo, que es una novela bizantina. ¿Qué es una novela bizantina? Una novela bizantina es aquella novela en donde los personajes suelen razonar
sobre problemas existenciales, filosóficos, y se hace en un mundo, pero es una novela que en la época tuvo mucha acogida. Y también, entre otras, escribió novelas ejemplares, que son 12 novelas cortas, ¿sí? Novelas pequeñas, pero con una gran profundidad. Ahí sobresale, por ejemplo, una novela, pequeña novela picaresca, ¿sí? Rinconete y Cortadillo, lo mencionamos la clase pasada. El licenciado Vidriera es otra novela entre las 12 que están dentro de ese libro llamado Novelas Ejemplares. Estas son solo la mención de algunas de sus obras, ¿sí? Las más resaltantes. Escribió mucho más que eso. Pero no podemos dejar de hablar de su obra máxima, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es la obra que lo catapultó a la gloria literaria, ¿sí? Ya sabemos el autor, Miguel de Cervantes Saavedra. Género de esto es pues género narrativo. ¿Y de qué especie? Novela. Hasta ahí no hay problema. Tema, a ver, los analistas, los investigadores literatos y los propios literatos tienen varios temas. Este tema me parece el más acertado al que desarrolla Cervantes. Es la lucha entre lo ideal y lo material. La obra está plasmado de eso. Don Quijote de la Mancha, vive en un mundo de fantasía, imaginándose seres que no existen, confundiendo personas con otros seres o monstruos, ¿sí? Mientras que Sancho lucha en hacer que su señor mire las cosas como son realmente. Es una lucha constante entre lo ideal y lo material. Personajes de la obra, pues dos son personajes principales. ¿Sí? Don Quijote de la Mancha, que vamos a ver es el personaje que aparece en la obra como el modelo de lo que es lo ideal, ¿sí? En la obra, pues Don Quijote es un personaje de clase alta, ¿ya? Que debido a sus fantasías, de tanto leer libros de caballería, pues decide ir en busca de fortuna, ¿sí? Y a donde va encuentra o ve o tiene una alucinación. A un molino de viento, de esos que existían antes muchos en España, pues él lo ve como un monstruo de muchos brazos. A un rebaño de ovejas, él dice, ese es un ejército de enemigos. Y así el hombre para de cosas alucinantes a cosas alucinantes. El personaje Sancho Panza, pues es el escudero, el amigo y el compañero de Don Quijote en sus aventuras. Él es de clase baja, a diferencia de Don Quijote, y es un personaje enteramente pragmático, ¿no? Pragmático, práctico, él razona simple. Eso no es un monstruo, eso es un molino, yo lo estoy viendo y por eso te lo digo. ¿Sí? Y resuelve los problemas acudiendo a la sabiduría popular. Es un hombre sencillo, en la obra así lo menciona, así se lee las características de este personaje, ¿ya? Y que suele tratar de resolver las cosas de la manera más sencilla. La estructura, esta obra fue escrita en dos partes. La primera en 1605 y la segunda en 1615. Mira, lo que se sabe es que el Quijote escribe en 1600, perdón, Cervantes Saavedra escribe en 1605 la obra, que tuvo una acogida tremenda. Le dio a él la fama y el prestigio que él necesitaba. Pero un día Cervantes le dicen, Cervantes, Miguel, la segunda parte de tu obra me parece muy buena. A lo que Cervantes, extrañado, le dice, ¿cuál segunda parte? Yo no he escrito ninguna segunda parte. Y le dicen, pero hay libros que dicen que esa es la segunda parte del Quijote de la Mancha. A lo que Cervantes entonces se anima a realmente hacer la segunda parte para callar la boca de estos que estaban usurpando su nombre y estaban lucrando con la segunda parte ficticia de Don Quijote de la Mancha. Es raro que un escritor que hace la continuación o la segunda parte de una obra tenga éxito, pero para muchos críticos literarios la segunda parte es mejor que la primera, ¿sí?
Eso obviamente le costó a Cervantes Saavedra 10 años después poder publicarlo. Exactamente cuándo lo empezó a escribir no lo sabemos, pero que el libro, la segunda parte, salió 10 años después, así se sabe. ¿Sí? Y la acogida que tuvo esta segunda parte, como te digo, fue tremenda, fue tremenda. Estas dos partes nos cuentan las salidas de Don Quijote de la Mancha. Bien, hablemos de Don Quijote. Bien, la obra Don Quijote de la Mancha tiene que ver con la historia de este señor llamado Alonso Quijano. La obra cuenta de que Alonso Quijano, pues, es un hombre que está tan conectado con las obras de caballería, ¿ya? Que decide salir cual un caballero andante también a buscar a quien auxiliar. La novela de caballería en la época de Miguel de Cervantes Saavedra pues estaba ya en decaída, ¿sí? Las novelas caballerescas habían tenido mucha acogida por varios siglos en la Edad Media y pareciera que Cervantes Saavedra crea el Don Quijote de la Mancha como una obra para criticar estas novelas de caballería, ¿no? En España había una que era muy acogida, que era el Amadís de Gaula, ¿sí? Y el Quijote a veces parece tener algunas menciones en contra del Amadís de Gaula. La cosa es que el Quijote de la Mancha una vez más es un antihéroe, porque el héroe de caballería de esa época pues era un hombre alto, fuerte, de dinero, con una doncella hermosa, a quien guardaba y con un esbelto y también muy fuerte escudero que lo acompañaba. Pero el Quijote no tiene nada de eso. El Quijote es un hombre flaco, un tanto viejo, que no ve las cosas que debe ser. El escudero de Don Quijote es un hombre un tanto gordo, sin educación. La doncella del Quijote es Dulcinea del Toboso, pues es una mujer, es una campesina al que él ha nombrado como su doncella, le ha puesto el nombre y le ha dicho que por ella va a luchar, y aunque la susodicha no entiende ni conoce a Don Quijote bien. Don Quijote de la Mancha pues sale de la Mancha, del lugar donde vive, por eso se dice Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Porque sale de un lugar llamado La Mancha en busca de aventuras. ¿Sí? Su nombre verdadero, Alonso Quijano, pero él se hace llamar Don Quijote, ¿ya? Él sabe que todo caballero necesita un escudero, por lo tanto anima a un vecino suyo, ¿ya? A que lo acompañe y lo nombra su escudero, ¿ya? Que es el famoso Sancho Panza, ¿sí? Pero todo caballero tiene que tener una doncella por quien pelear, y es ahí donde encuentra a Aldonza Lorenzo, a quien él le cambia el nombre y le llama Dulcinea del Toboso, y dice: por ti voy a ganar todas mis batallas, ¿sí? Ahí es en esta primera parte donde tiene esos encuentros memorables que en los fragmentos de literatura y de los libros de literatura y al colegio también nos llega, ¿sí? Por ejemplo, cuando se enfrenta al molino creyendo que es un monstruo de muchos brazos. Es aquí donde se enfrenta también entra a una pensión, a un almacén, y empieza a acuchillar a unos odres de vino, pensando que estaba él peleando con un monstruo, lo que hace que el dueño de esa posada, al ver todo su vino regado en el suelo, lo agarra con otros más a palazos y lo deja medio muerto. El punto es que él sale dos veces de aquí, como dicen allí. ¿Por qué? Porque a la primera salida sale solo, ¿ya? Y regresa después a esa aldea un tanto maltrecho. A la segunda salida es donde recién se contacta con Sancho Panza, ¿ya? Y es allí donde salen con él. Esta primera parte, recuerda que la novela acababa aquí, ¿ya? Pues nos narra cómo Don Quijote y Sancho Panza vuelven a la aldea. Si retornan a la aldea después de tantas aventuras y penurias, y la obra hubiera acabado así. Con Don Quijote, en su locura, termina la obra. Pero la segunda parte, ya sabemos por qué se hizo la segunda parte, ¿ya? Pues relata nuevas aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, pero ya aquí Don Quijote empieza a tener un lado más racional.
¿ya? El personaje de Don Quijote empieza a dejar sus locuras y a actuar un poco más sensato. Pero Don Sancho Panza, que era el más cuerdo, en esta segunda parte empieza a ser contagiado de su señor y empieza también a tomarse algunas alucinaciones. El punto es que hacen un trato para que Don Quijote vuelva a su aldea, porque él quiere seguir en sus aventuras todavía. Sí, contratan a un espadachín, un buen guerrero, que se enfrente para que se enfrente con Don Quijote y allí le diga, si yo te gano, tú tienes que volver a tu aldea. Y obviamente le gana, ¿no? Don Quijote era un hombre flaco y viejo, le gana y él tiene que cumplir con su voto, volver a su aldea. Cuando vuelve a su aldea, él regresa mal. Ya a los pocos días empieza a sentirse mal y antes de morir él vuelve a la cordura, él vuelve a ser la persona sensata y muere pues como un hombre cuerdo que se da cuenta de que había hecho muchas locuras, ¿sí? Y que no estaba bien, pero muere en su casa, muere bajo el cariño de sus seres queridos. Así termina Don Quijote de la Mancha. Bien, es una novela que nos narra pues dos cosas constantes, ¿no? La lucha entre lo ideal, lo fantástico y la realidad. Esto es por eso que esta novela es considerada la primera novela moderna. ¿Por qué? Porque tiene muchos personajes, yo solo he puesto acá solo dos, pero entenderás que entre estas dos novelas, porque son casi dos novelas, hay muchos personajes que aparecen y desaparecen esporádicamente. Los principales son ellos dos y tal vez Dulcinea del Toboso. Ah, me olvidaba del caballo, del caballero, porque todo caballero tiene que tener su caballo y con un nombre propio, y ese fue Rocinante, ¿no? Rocinante es el caballo de Quijote, que también era un caballo flaco y viejo. ¿Sí? Bien chicos, hemos estudiado hoy acerca de una gran obra literaria, espero que lean. Voy a buscar poner un fragmento de la obra allí en el archivo que vamos a mandar para que lo lean y vean allí, ¿sí? Lo curioso que es esta obra, que no por nada catapultó a Cervantes Saavedra a los más grandes literatos de la literatura universal y ser el pionero de la novela moderna. Cuídense chicos, nos estamos viendo prontamente, cuídense mucho.